Seguimos con nuestras rondas de conferencias. De verdad, le agradecemos y esperamos que también estemos recibiendo todo este flujo de información importante que ha comenzado esta mañana con don Mario. Seguimos con el ingeniero Alan. Ahora vamos a seguir con otra conferencia muy importante y de verdad agradecemos a don Federico por estar con nosotros. Estuvo el año anterior en el Congreso Foro Regional. Vamos a hablar un tema importante también, que es la actualidad y tendencia de la economía en Honduras. Y vamos a hablar un poco del currículum de don Federico, si me lo permite. Es abogado y notario de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, Texas. Una maestría en Finanzas, también de la misma universidad en Dallas. Su experiencia en la política exterior: ha sido 2 veces embajador de Costa Rica en Honduras, por 5 años jefe de la misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas, una conferencia del derecho del mar. Por supuesto, tiene 15 años de experiencia en la banca de desarrollo, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, representante del Banco Internacional de Desarrollo BID durante 5 años. Además de ello, tiene unos 15 años de experiencia privada, presidente del Banco del Ahorro Hondureño, BGA, antes de su fusión del ahorro y también de Bancasa, presidente del Banco Cuscatlán, que adquirió Banco Lloyds, director del Banco Lafice, asesor del Comité de Crédito Banco Lafice, director de Banco Lafice, asesor de riesgos de Banco Santander, asesor seniors de grupos empresariales. Es un gusto presentar esta mañana a don Federico Álvarez, que tendrá la conferencia Actualidad y Tendencia de la Economía en Honduras. Sea bienvenido, don Federico. A usted. Aquí en lo que es el auditorio del Hotel Quinta Real, dentro de lo que es el 11º Congreso de la ANDI, en la cual en este momento vamos a escuchar unas decisiones más esperadas dentro de esta jornada. Don Federico Álvarez, conocido a nivel nacional e internacional sobre sus conocimientos económicos y sociales del país. Así que los dejamos con esta disertación y esperemos que aprendamos mucho de lo que él nos puede ofrecer el día de hoy. La nacionalidad hondureña, me sentía muy orgulloso de ella. Escribía en la prensa una columna que era bastante leída. Al presidente Lobo no le gustó y me quitó la nacionalidad. Así es que volví a ser costarricense. Pero eso es en los papeles. En el corazón soy hondureño. Gracias. Y ya casi ceibeño. Vamos a hablar un poco de cuál es la perspectiva económica para el finalizar este año y la perspectiva económica para el año entrante, teniendo presente lo que decía mi abuelo, que todo en el mundo se puede predecir menos el futuro. Pero vamos a ver qué indicadores hay que permitan hacer un poco de proyección de qué es lo que va a pasar. Si puede empezar la presentación, porque no la tengo a mano y necesito verla. ¿Quién la está pasando? Si alguien puede. Disculpen. Muy bien. Es que para el cierre del año 2018 y probablemente para el año 2019 haya un descenso en el crecimiento que llevaba el país. Como ustedes saben, estamos hablando en términos exclusivamente macroeconómicos.
Entonces, el país venía creciendo, medido como porcentaje del PIB, durante los últimos 4 años, llegó a un nivel bastante alto en el 2017, llegó casi al 4.6%, pero este año va a cerrar con un crecimiento bastante menor. Se estima que vamos a, perdón, de 4.8 a 3.75 este año. Eso significa casi un 1 y pico % menor que el año pasado. Ahora, lo que realmente, y el año entrante sin duda, yo no tengo duda de que va a ser todavía menor. O sea, alcanzamos un pico y vamos a bajar. Sobre esto quiero hacer 2 aclaraciones. Primero, del tiempo que yo tengo de estar viendo las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, nunca había visto al Fondo Monetario hacer una observación política con relación a una situación económica. El Fondo Monetario visitó el país en abril de este año, no con relación al programa que terminó el año pasado, 2017, sino con relación a la visita del artículo 4. Como ustedes saben, el artículo 4 del convenio constitutivo obliga al Fondo Monetario a venir periódicamente al país a hacer análisis de la situación económica para poder sustentar el valor de la moneda. El fondo, al final del día, es monetario y no económico, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario dice eso que dice ahí, que yo no puedo leer desde aquí, pero dice que la situación de desmejora del crecimiento del país se debe a la situación política y al deterioro o detrimento de la institucionalidad del país. Esto me parece muy importante, sobre todo que sea el fondo, porque entonces es una afirmación no politizada, digámoslo así. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si nosotros vemos por rubros qué es lo que va a crecer más este año, podemos ver que sin duda la agricultura tiene un potencial importante de crecer bueno, ha venido creciendo. De hecho, las exportaciones de palma africana, de camarones, de banano, crecieron y han crecido este año. Desafortunadamente, como vamos a ver más adelante, se ven compensadas por la caída del precio del café. Honduras también está cosechando más café, pero nos vamos a referir en eso un minuto. Y después de eso está la promesa del gobierno de dar estímulos a la agricultura. Si se da esos estímulos a la agricultura, puede haber efectivamente un crecimiento aún mayor en la agricultura. Voy a hacer aquí un comentario, digamos, poco ortodoxo, pero ustedes saben que el acto político más importante en una democracia es la aprobación del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque en el presupuesto nacional es donde el gobierno dice qué es lo que va a hacer y el pueblo le responde si le aprueba los recursos para hacerlo o no. De manera que quizá después de las elecciones no hay ningún acto político por esencia más importante que la aprobación del presupuesto. Además, el presupuesto es la hora de la verdad, es donde hay sinceridad. No importa la promesa política, lo que interesa es qué es lo que está puesto en el presupuesto y eso es lo que el gobierno va a hacer. Como dicen los americanos, put the money where your mouth is. Y ahí es donde el gobierno tiene que en realidad poner el dinero en ese presupuesto. Lo digo porque el gobierno ha ofrecido estos estímulos a la agricultura, pero no aparecen en el presupuesto nacional. Pero sin duda lo va a hacer. El sector de la construcción va a seguir creciendo y está creciendo. Eso principalmente porque hay tasas de interés subsidiadas y plazos también subsidiados, porque el mercado no es suficientemente profundo para tener financiamientos de 20 años. Pero el hecho de que el gobierno ponga estas disponibilidades de redescuento de recursos ha hecho que la construcción crezca. A mí me parece muy importante que la construcción crezca porque es el sector quizá que más derrame económico tiene. Me refiero,
es el sector que más gente beneficia. Luego, en hay muy poquita inversión, la poca inversión que hay no guarda relación con lo que debería de crecer el sector y desafortunadamente esa falta de crecimiento del sector industrial incide directamente en la situación del país en cuanto a la generación de empleo, porque el sector industrial es el que realmente genera empleos. El agrícola también, pero me refiero al hecho de que no haya inversión es lo que hace que se profundice o se agrave la situación de desempleo en el país. Hago un comentario aquí. Mi abuelo, que era un viejo muy bravo, pero muy inteligente, decía que no hay nada más cobarde en este mundo que un billete de $100. Si se asusta, se va. ¿Verdad? Entonces, hay algo que está alejando a los empresarios o desestimulando a los empresarios a invertir en un sector que es muy necesario que invierta. Y luego, pareciera que las inversiones que estaban previstas realizarse en la generación eléctrica también han sufrido una merma, principalmente por dos razones. Una es por la muerte de Berta Cáceres, y la otra, que eso alejó a los bancos y ya no quieren financiar en el país, Banco Internacional. Y lo otro es la mora que ha acumulado el gobierno en poder satisfacer las deudas de generación eléctrica por los APPs. Entonces, esas dos cosas ha hecho que haya, de los 27 proyectos que estaban previstos realizarse, creo que 1 o 2 son los que están efectivamente haciéndose. Pasamos a lo siguiente, por favor. El hecho de que haya un decrecimiento en el desarrollo afecta directamente el bolsillo de cada persona. Si llegamos a creer en el índice de ¿cómo se llama?, el ingreso per cápita, que obviamente no es tan real porque no todos los per cápita son iguales, ¿verdad? El per cápita de una persona, puede decir, el ingreso de una persona puede ser mayor que el de otra y es una distribución muy desigual. Pero solo como indicación, fíjense ustedes que para este año se prevé que pase de esa cifra que está ahí, 2.500 y pico, 90 y pico, a solo 2.600, o sea, es un incremento mínimo. Por eso es que a pesar de que hay crecimiento, uno no lo ve como una mejora, digamos, en la vida diaria o en la vida personal de cada uno. La inflación proyectada, pues, crece un poquito al 5.2, la devaluación vuelve a retomar el ritmo que llevaba antes, se había detenido a finales del 17, este año se ha seguido devaluando y probablemente el año entrante ese ritmo pueda ser igual o un poco mayor. Entonces tenemos un ritmo que pudiera andar entre 5 y 5.1%. Si pasamos al siguiente, por favor. Una acotación. Crecer 3.6% es claramente insuficiente para el país. El país necesitaría crecer alrededor de 6 y pico y de una manera sostenida durante varios años. Incluso me llama la atención un dato que si usted coge el crecimiento de Honduras de los últimos 8 años y saca el promedio, claro, ha habido altos y bajas, ¿no? En el 2009 cayó a cifras negativas, con el presidente Maduro, el gobierno del presidente Maduro eran cifras bastante altas, pero si usted saca el promedio, ese promedio anda alrededor del 3.6, o sea que el hecho de crecer 3.6 significa más de lo mismo, no significa una mejora del país. Si nosotros tenemos en cuenta el crecimiento de la población, Honduras debería crecer a 6% para que realmente empecemos a notar un cambio y una salida de la situación de miseria y de pobreza en que estamos. Después, ahí no leo lo último, desgraciadamente, no lo leo desde aquí. Bueno, lo de que crece el ingreso per cápita marginalmente, ya lo vemos,
y que ese crecimiento de ingresos pues no es democrático. Si puede pasar al siguiente. Ahora, el país enfrenta retos externos muy grandes. Los dos retos externos, digamos, que afectan directamente balanza de pagos y que van a afectar la balanza de pagos de este año y probablemente el año entrante es, uno, el deterioro de los precios del café, como decía, la caída del precio del café en las cifras que ahí están indicadas, más el incremento en los precios de los combustibles, ahí dice también cuánto se ha incrementado el barril, pues obviamente afectan y hacen que la balanza de pagos crezca, así como dice ahí, en esas proporciones. Entonces, sobre esto del café quiero hacer una acotación también. Honduras ha hecho un crecimiento espectacular en la producción de café, tanto así que no solo mejoró la calidad, sino que además de eso se ha convertido en el quinto productor de café del mundo, ¿no es cierto? Pero esa misma realidad de beneficio para el país es una distorsión para el mercado, porque el mercado de café es muy sensible. Y yo estoy convencido que el ingreso de la producción hondureña en esos volúmenes y en esos montos al mercado internacional es la principal responsable de afectar los precios. Entonces, antes así sucedió cuando entró Vietnam, si ustedes se acuerdan. El mercado cafetalero estaba dominado, estamos hablando de volumen, no de calidad. El mercado del café estaba dominado por Brasil, productor más grande, pero cuando entró Vietnam, eso hizo que hubiera una distorsión del mercado y cayeron los precios. Esta caída de los precios en gran medida está afectada por el ingreso de la producción hondureña. Bueno, así es. Decían que todas las leyes se pueden reformar y se pueden derogar, excepto la ley de la oferta y la demanda. Luego, hay una disminución de las remesas familiares ya medible este año. Esa reducción probablemente se deba a que el año pasado, con las amenazas del señor Trump, muchos emigrantes hayan remesado sus ahorros. Entonces, yo no creo que haya sido un verdadero incremento el año pasado, sino que ese incremento estaba, digamos, afectado por gente que lo que estaba diciendo era, en lugar de tener mi ahorro aquí, mejor lo tengo allá, sobre todo si me botan del país. Eso estaba muy relacionado con la cancelación del TPS. Lo que sí es cierto es que todo parece, y es mi impresión, de que estamos entrando en una crisis migratoria, y esa crisis migratoria va a traer una disminución sostenida en los próximos años del ingreso de las remesas familiares. Eso es muy, muy serio para Honduras, y es muy serio porque al final del día el ingreso mayor que tiene el país no es de las exportaciones, sino de la exportación de hondureños, digamos, de las remesas familiares, en montos que no son ni siquiera comparables, ¿no? 4.300 millones contra cuánto el café, 1.400 y pico. Entonces estamos hablando de una disparidad enorme. Ahora, es cierto que, ¿por qué creo yo que va a haber crisis? Obviamente porque uno de los síntomas es esta crisis que estamos viviendo de la migración que está saliendo y que está en las noticias y que está causando tanto alboroto. Por cierto que sobre eso quiero solamente dar mi opinión. A mí no me importa si es manipulado o no, y probablemente es manipulado, no hay duda. Pero la manipulación no sería posible si no hubiera gente dispuesta a emigrar. A mí me llama la atención que el vicepresidente Pence, en unas declaraciones que pasaron un poco desapercibidas, dijo la semana pasada, no sé cómo lo mide, que la migración de hondureños a los Estados Unidos había crecido en 61%. Entonces, eso es antes de esta migración. Entonces quiere decir que la gente se está yendo. Eso es grave, obviamente. El país está perdiendo su mayor riqueza, que es la riqueza de su gente. Lo que yo creo que va a crear la crisis es el hecho de que está creciendo la migración, el hecho de que haya este evento
la presencia en la toma de poder en México de AMLO, que va a cambiar por completo las reglas del juego en cuanto a la actitud de México, y porque Trump pareciera que está exacerbando su posición, ¿no es cierto? Entonces, si mezclamos esos elementos, deberíamos de planear para que de aquí en adelante haya una disminución sostenida de las remesas familiares. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, obviamente eso trae como consecuencia un crecimiento del déficit fiscal, porque si bien es cierto hay un problema de déficit en la balanza de pagos y el hecho de que no haya inversión afecta a la recaudación impositiva, el gobierno no ha tomado aún decisiones de recortar el gasto. Entonces, este año el PIB, el déficit con relación al PIB va a crecer y el año entrante probablemente sea mayor. Y les voy a decir por qué. Volviendo otra vez a la sinceridad del presupuesto. Este presupuesto es 7.6% mayor que el presupuesto aprobado para el 2018, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde se va a financiar? Bueno, en primer lugar, debemos recordar que el gobierno respondió a la presión empresarial principalmente e hizo un reacomodo, un reajuste, una disminución del impuesto del 1.5%. Eso afecta el ingreso del país, obviamente es mucho menor. Entonces, si usted tiene un decremento de los ingresos tributarios previsto por la modificación del 1,5% y tiene un incremento de los gastos en 7.6, pues a mí no me dan los números, no me salen. Si usted lee lo que está en el presupuesto, por ahí en el tomo 1, creo, de las disposiciones presupuestarias, dice cómo se va a financiar. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Uno es que dice que se va a financiar porque, a pesar de todo, se va a recaudar más de los impuestos que ya existen. Se va a recaudar más impuestos sobre la renta, se va a recaudar más impuestos sobre ventas. Y que ese crecimiento va a ser suficiente para compensar la disminución ocasionada por la modificación del 1,5%. Había una canción de Los Panchos, un trío que estuvo de moda en mi tiempo, que se llamaba Lo Dudo, y era muy bonito. Pero bueno, eso es lo que el gobierno dice. Ese es el primer tema. El otro tema que me llama la atención es que ahí mismo dice por ahí que el incremento en la recaudación derivará también de la aplicación de un impuesto que se llama el monotributo. Si eso es cierto, quiere decir que vamos a experimentar un nuevo impuesto. No es un nuevo impuesto en sentido estricto porque fue aprobado ya hace algunos años, creo que 1 o 2 años, pero sí sería un nuevo impuesto en cuanto a sus efectos si eso se pone en vigencia. Yo no soy experto en monotributo, no he leído detenidamente la ley que creó el monotributo, pero el monotributo es un impuesto que grava principalmente al sector más pequeño de la economía, al micro, pequeño y mediano, ¿verdad? Que es donde se ajusta. Entonces quiere decir que eso va a tener un efecto directo sobre el micro, pequeño y el mediano empresario el año entrante. Ojalá que eso no signifique una regresividad en los impuestos, o sea que al poner más impuestos más bien captemos menos. Si me puede agrandar un poco la letra ahí, que no veo mucho. La reforma tributaria, el presupuesto, como digo antes, no presenta una disminución del gasto gubernamental. Una cosa que es muy interesante, pero eso es de otra conferencia, y es que estamos hablando no de opiniones, solamente números, es ver qué crece en el presupuesto y qué no crece. Por ejemplo, crece defensa, pero no crece salud. Crece defensa, pero no crece educación. Crecen las partidas presupuestarias para la
para la oficina del presidente de la República, crece el presupuesto del Congreso, pero no crece ninguno de los sectores sociales, más que marginalmente, 2.1 quizá. Muy bien, pasemos a lo siguiente. La siguiente lámina, por favor. Yo creo que eso fue ya lo que hablé, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora, si el déficit pudiera ser mayor porque pudieran fallar los cálculos de recaudación que tiene previsto el gobierno, también sería insuficiente el crecimiento de la deuda que tiene previsto. La norma que se ha fijado el mismo gobierno es que el endeudamiento no debe pasar del 49%. A mí me sale, y aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, que el endeudamiento ya anda por el 48.9. Entonces, ese es un endeudamiento que, por cierto, contiene varias cosas que las que yo no concuerdo. Por ejemplo, el endeudamiento no toma en cuenta los intereses, el endeudamiento no toma en cuenta el gasto, la deuda flotante, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso el endeudamiento es mayor. Ya el endeudamiento, de todas maneras, independientemente de la cifra, es demasiado alto para el país. El servicio de la deuda en Honduras llega a representar el segundo rubro de gasto más importante de este presupuesto, siendo el primero sueldos y salarios y siendo el segundo el pago de la deuda. Si ustedes quieren, solo por hacer una similitud, si ustedes suman todo lo que se recauda este año por impuestos sobre la renta, llega a ser igual que el servicio de la deuda. O sea que todo el impuesto sobre la renta es solo para pagar deuda. Lo demás, que son el 15%, donaciones, transferencias, etcétera, más deuda, es lo que sostiene el resto del presupuesto. No es exactamente así porque estamos hablando de una caja única, pero lo que quiero decir es solo ejemplifica cómo el servicio de la deuda es una carga demasiado pesada sobre el país. Además de eso, como en términos, digamos, de análisis internacional, se dice que la deuda nunca debe pasar más del 50%, y si estamos ya en el 48 punto y pico, pues mire, el margen es muy grande, es muy poco. Y si ese endeudamiento está limitado por ese porcentaje, y si los ingresos tributarios no son suficientes, el año entrante va a ser muy divertido pensar de dónde va a sacar dinero el gobierno para sostener el presupuesto. Eso desde luego afecta, sobre todo en nuestro país, a diferencia de otros países, la situación económica del gobierno afecta necesariamente la situación empresarial. En mi opinión es porque hay demasiado empresario que compite en el mercado del favor político y no en el mercado de la oferta y la demanda. Pero eso, independientemente de eso, creo que el Estado sigue siendo un gran comprador. Si el Estado se ve afectado en sus finanzas, vamos a tener una situación bastante comprometida. Pasemos a la siguiente. Como les digo, perdonen si dejo algo por fuera, pero aquí estoy haciendo esfuerzos por leer lo que ahí dice. ¿Qué sigue, Emi? Bueno, en conclusión, y ya para terminar y no aburrirlos, a mí me parece que vamos a continuar con un crecimiento moderado, pero un ritmo muy pequeño, y ese crecimiento seguirá siendo totalmente insuficiente, y la razón principal para no crecer más es la inestabilidad política. La inestabilidad política, como lo señala el fondo, no tiene visos de mejoría en el corto plazo. Y yo no veo que esto vaya a poder solucionarse en el corto plazo tampoco, y creo que va a afectar el año entrante. Y después de eso, pues, la falta de empleo, ese último no, porque ese no lo pensaba presentar, pero la falta de inversión acentúa la falta de empleo y el crecimiento del subempleo.
hay algo que a mí me llama la atención. En Honduras existe un salario mínimo, ¿verdad? Ese salario mínimo, si ustedes se dan cuenta, se ha convertido en el salario máximo. Es el salario al que la gente aspira a llegar, porque la gran mayoría de la población no alcanza ese salario, no digamos después el desempleo. Lo que sigue ahí, que no iba a hablar, es que yo iba a dar algunas reflexiones. Yo creo que estamos en un cambio de época y no en una época de cambios. Iba a hablar un poquito por qué y cómo este cambio de época, que tiene una sintomatología muy clara, una de ellas es el deterioro o el descenso o el descrédito o de la democracia como forma de gobierno. Y la razón principal para eso es porque los gobiernos, y no estoy hablando de Honduras, estoy hablando en general, los gobiernos cada día más se despegan, se dejan de tener conectividad con el pueblo. Entonces, el pueblo no se siente representado por su gobierno y el gobierno no hace lo que el pueblo le está pidiendo. Entonces hay una desconexión. Eso se da en todas partes. En Estados Unidos, esa desconexión entre gobierno y pueblo fue lo que hizo que en el Partido Demócrata saliera Sanders y en el Partido Republicano saliera Trump. Solo que los demócratas fueron muy hábiles y movieron sus estructuras y bloquearon a Sanders. Estoy convencido de eso. Es más, estoy convencido de que si Sanders hubiera ganado las elecciones norteamericanas. Pero el Partido Republicano no pudo bloquear a Trump. Pero no debemos equivocarnos, ¿ah? Este es un síntoma de que hay una enorme cantidad de gente en los Estados Unidos que no se encuentra respaldado ni representado por los partidos políticos o los candidatos tradicionales. Entonces acuden a elegir al equivalente de un populista, igual que han recurrido varios países sudamericanos a elegir populistas. ¿Me explico? El populismo se ha convertido como en la solución. Estamos sustituyendo estadistas por populistas. Y es precisamente porque no hay respuesta. En nuestro país, desafortunadamente, pues son sociedades muy jóvenes, es muy difícil hacer un análisis profundo, pero lo que sí parece cierto es que esa separación, esa divergencia entre la necesidad del pueblo y lo que el gobierno hace, pues da como resultado en gran medida los procesos migratorios que estamos experimentando. Podría haber sido elegir un populista, ¿verdad? Y la peor razón de todas, pues sería eso significa que ya. Bueno, no, yo creo que ya me asusté. Voy a terminar aquí. Yo les agradezco mucho y estoy a disposición.